Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Un segundo que vamos a ver si podemos agregar a nuestro invitado lentamente. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos. Bienvenidos. Qué lindo verlos. Es la primera vez que hago un vivo, así que les doy a todos la bienvenida. Quiero que me avisen si se escucha bien. Y ya a partir de ahí entonces podemos empezar. Sí, genial. A ver, ¿se escucha bien? Hola, doctora Lisdero, Matelda, ¿cómo estás? Bueno, este, estimo que se escucha, así que cualquier cosa, si hay algún problema de audio me avisan. Voy a invitar al doctor Cristian Duré, que como ustedes saben es un doctor argentino que trabaja en Suecia. Tenemos la suerte de tener ese referente trabajando en un instituto. Muy bien, se escucha genial, me dicen. Muchas gracias. Era lo que necesitaba saber. Bueno, a ver si lo puedo invitar a Cristian. Todavía no está. Bueno, un saludo para Martín Pierri que me está viendo. Para el resto, lo que pasa es que Martín lo conozco. Eh, bueno, a ver. Me van a tener que tener paciencia. Voy a esperar a que Cristian me mande la solicitud de él para yo poder agregarlo. Sí les voy adelantando porque el vivo estaba programado para las 6 de la tarde. Cristian está terminando de hacer unos trabajos. Estuve buscando alguna información que tiene que ver con la temática que vamos a hablar hoy. Así que voy a tratar de guardar el vivo. Voy a tratar de hacer bien las cosas. Es la primera vez que hago un vivo en Instagram, así que ténganme paciencia. Quiero que salga profesional y estoy esforzándome para eso. Bueno, mientras esperamos, le voy a avisar a Cristian por WhatsApp que ya estamos todos listos para esperarlos. Un segundito. Hola Cris, ya estamos en el vivo. Espero tu invitación. Bueno, vamos a ir metiéndonos en el tema para empezar de a poquito. Son todas noticias que más o menos todos conocen. La idea es que se vaya sumando la mayor cantidad de gente posible. No va a ser un vivo muy extenso. En Suecia es tarde, así que no quiero abusar del doctor Cristian Duré. Pero sí contarles, como para ir ya entrando en materia, que se ha publicado en el diario La Nación hace poco tiempo, pero el estudio ya tiene algunos meses, lo que sucedió con el análisis que se hizo de los niños y el COVID, de cómo se transmite entre ellos, así que yo voy a repasar textualmente lo que dice el informe porque hasta que no llegue Cristian, yo no soy médica, puedo reproducir lo que otros médicos dicen, pero me siento más segura si están con nosotros en vivo. Bueno, Suecia escogió un camino diferente, dice el diario La Nación, y mantuvo las escuelas abiertas durante casi todo el año. Esto es una realidad que a nosotros nos sirve muchísimo porque podemos de esta manera comparar lo que sucedió en Suecia, que estuvieron con las clases abiertas durante todo el año y bueno, los resultados fueron muy buenos, muy alentadores. Entonces, no solamente que les va a dar tranquilidad a los papás para llevar a sus chicos al colegio, sino que también vamos a analizar qué sentido tienen algunos protocolos, ¿no? En la medida en que sea posible, ahí ya lo tengo a Cristian esperándome un segundito. Ahí está Cristian. Bueno, el informe, ni bien Cristian, ya estamos esperando para que se conecte. Es un informe que ha sido publicado por... Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿cómo estás? Bien, 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 ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Qué hora es allá? Como las 10 de la noche, Son las 10 en 4 minutos, van a ser las 10. ¿viste? Bueno, bueno, muchas Me gracias contabas por... que era tu primer vivo. Sí, sí.
Sí, me siento bastante torpe al sentido, pero Mm, vamos a ver si funciona. Así que me preparé la compu por un lado para tener la mm, información a mano y los tengo a todos nuestros invitados y a vos por acá. Somos un montón, así que después voy a tratar de meter bien el dedo para grabarlo y replicarlo sin que se vaya a borrar. Así que, bueno, esperemos que todo salga bien. Bueno, Va a y si salir bien, no, tranquila. Si no la lo información. hacemos cada semana, no te preocupes. Bueno, si te parece, ya podemos arrancar nomás. Mirá, Sí. me Mm, parecía como disparador, simplemente lo único que voy a decir es que son muy alentadores los datos que publica en la revista New England Journal of Medicine, que mm, presentó el estudio que analiza los datos en Suecia, que es donde vos estás, mm, sobre las internaciones por COVID en los niños de 1 a 16 años y también lo que ha pasado con los profesores, ¿no? Que este es el gran tema también para los papás, porque tienen miedo de que si bien los datos son muy alenteadores, de que los chicos, por suerte los menores, no sufren consecuencias graves por el COVID, el gran miedo es que no se vaya a contagiar algún adulto de la familia. O por ejemplo vos, que sos médico y que mandás a tus chicos al colegio y que te vayan a transmitir el virus a vos y que después vayas al hospital y se lo transmitas a tus pacientes. Así que de eso vamos a estar hablando. El sí. estudio lo que dice es que primero, lo mejor de todo, que ningún niño de 1 a 16 años, de 1,9 millones de chicos estudiados, ninguno murió por COVID. Eso ya es buenísimo. Y de los Mm, 15 que tuvieron la enfermedad y que estuvieron internados en unidades de terapias intensivas, también tenían otros síntomas como el MIS-C, que me lo había notado lo que era, pero es una enfermedad respiratoria, ¿no? mm, sí, Multisistémica, digamos, o sí. sea que no era solo COVID, pero que ninguno No. murió, que fueron atendidos y que todo salió muy bien. Así que empecé a contarnos vos lo que tenemos que tener presente de todos estos estudios científicos, porque tenés otros en carpeta, y después vamos a abrirnos a las preguntas de toda la gente, ¿te parece? Sí, para empezar, me pareció muy importante porque como yo te conté a vos varias veces, y como la gente sabe, yo estuve con vos en tus programas algunas veces, ¿no? Eh, y ya conté muchas veces, nosotros lamentablemente no podemos ir a una escuela a filmar ni a grabar nada. Sí, porque yo Eh, te pedí, me dijiste, Vero, no puedo, sí, te dije. no. Así que sí, Y lamentablemente. me da mucha lástima porque muchas veces hice muchas entrevistas con la cámara en la mano donde mostraba las personas, mostraba cómo se vive, ¿viste? Y más en el tiempo donde a Argentina la encerraron totalmente. Pero lo que sí puedo mostrar para es es una foto que salió en el diario, porque esto sí está publicado, entonces es algo que no se puede. Esta es una foto que salió en el diario local que tenemos acá el 13 de febrero, o sea, Ah, sí, poco. hace poco, ¿no? Donde van a cerrar parece que van a cerrar un jardín porque tiene pocos alumnos, entonces lo iban a cerrar para que esos alumnos ponerlos en otro jardín, nada que ver con el COVID. Ah, Pero claro. tiene una foto de cómo van a los alumnos al jardín. A ver. Entonces, no sé si podemos hacer, eh, ¿es esta la foto? Así van los Están chicos al jardín. a UPA con todos los papás juntos. Tienen, ellos cuando ingresan al jardincito, los Mm, papás tienen que ir, tienen que mantener distanciamiento entre ellos cuando llegan a la puerta del colegio. No, Claro, no. A ver, y cuando yo llevo mis hijos, no, como siempre, al más grande lo sí. dejamos ya en la puerta porque él se arregla solo, ¿viste? Y el ¿Cuántos más años chico. tienen tus chicos? Y no, el más grande tiene 6 años. Ah, bueno, chiquitos, Y sí. sí, pero ya lo dejamos en la puerta y él va solo a la escuela. Y el más Claro, chico de 3 años, que va al jardín todos los días,
Bueno, yo entro y lo dejo como siempre, o sea, lo dejas, se lo pasas a la maestra o la maestra los saluda y después se quedan jugando. O sea que no hay Claro. nada. No hay Incluso te digo ningún más, cambio, digamos, ningún incluso te digo cambio. más. No, no, incluso te digo más. Algo que pasó, que salió en el diario, lo leí ayer, era que ahora están en Suecia, están pidiendo que respeten un poco más esto de utilizar los barbijos en el transporte público en las horas picos. Esa es una Sí, recomendación. Y lo que están pidiendo es que, por favor, lo respeten. Y decía así el personal del ministerio que pedía eso, decía, excepto en las escuelas. Porque en las excepto en escuelas, las escuelas. sí, porque en las escuelas prohibieron en algunas escuelas prohibieron a los maestros utilizar barbijo. Lo que sí le permiten Sí, es vi una utilizar, noticia que a una maestra la obligaron a sacarse el barbijo en una escuela en Suecia. La sí. obligaron a sacarse el barbijo. ¿Cómo fue esa historia? Lo que pasa es que lo que les permiten es, si quieren, les permiten usar esas viseras transparentes. Ah, ok, claro, El objetivo es que se vea la cara. La cara tiene que verse del adulto. claro, ¿Por qué? Porque esto es algo de público conocimiento. No hace falta leer un estudio, sino que uno puede leer un libro. Eh, el niño aprende, el niño aprende a gesticular en la escuela. El claro, maestro no puede tener una cara tapada, porque eso hace que haya un deterioro en el desarrollo psicológico del niño, ¿no? Entonces es claro. importantísimo para el niño poder ver la cara. Y bueno, Claro. entonces los maestros no lo pueden usar. Es Lo decir, que, para no darle muchas vueltas a la... No cambió nada en Suecia con las escuelas abiertas. No ha cambiado nada. No hay una sola regla que se haya modificado, excepto que algún profesor, si va con mascarilla, le dicen que no, que a lo sumo use la que tiene, digamos, el plástico transparente. Pero fuera de exactamente, eso, ¿hubo algún cambio durante todo el proceso escolar, digamos? no para los menores, a ver, no para nadie. El que va a la escuela, el que va a la escuela va como siempre. Mm, Lo que sí pasó, lo que sí pasó es que las escuelas secundarias, o sea, los mayores de 12 años, en muchos distritos, en muchas provincias de Suecia, tuvieron, en algunas semanas se quedaron en la casa, en otras semanas van alternados, o sea, algunos van 3 días y los otros van 3 días, ¿entendés? sí. Y el objetivo de eso no es disminuir el contagio entre ellos, sino que es Mm. disminuir la cantidad de gente que hay en el transporte público. Está Eh, bien. sí, entonces ese es el objetivo, ¿no? Eh, Para y los más ahora grandecitos, digamos. para los mayores de 12 años. Pero siempre, la mayoría en realidad, eh, la mayoría fue por lo menos 2 o 3 veces por semana a la escuela. Ahora, Sí. cuando va a la escuela no hay nada de protocolo. En ¿Los realidad, yo te grupos voy no a se ser sincero. reducen, por ejemplo? No, yo te voy a ser sincero. Yo en realidad no entiendo eso de qué es lo que se llama protocolo, si vamos al caso. ¿Por qué no? Porque para nosotros el que va a la escuela. Y el que se queda en la casa recibe la información al mismo tiempo, uno da la clase al mismo tiempo que los otros niños que están en el aula también la reciben, ¿entendés? Em, Eh, hay pero, una, pero no tienen tengo más una nada. pregunta. No se ha modificado prácticamente, digamos. Los chicos nunca dejaron de ir al colegio, excepto cuando se alternaban, como vos me decís, para evitar el colapso en el transporte público, más que nada, no por las escuelas en sí. Ahora, Pero eso los ¿qué mayores de pasa 12 años, los mayores de 12 años, no los menores? claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se manejó la situación o el temor de que los chicos no tengan consecuencias graves con la enfermedad, pero que sí la transmitan a mayores que por ahí tengan algunas enfermedades que son importantes, digamos? Vos viste que el que se Vos me enferma decís de... del mito de que transmite.
Bueno, a ver, contame un poco, porque ese es, acá esa es la gran, yo no sé si decirle preocupación o excusa, hay que ver después de acuerdo a los planteamientos científicos, pero la idea de que los niños no hayan ido al colegio durante todo el año pasado y que ahora empiecen de una manera con un protocolo bastante estricto, tiene que ver con que, bueno, ellos no se mueren de COVID, pero pueden transmitirlo a los adultos. ¿Qué ¿Entiendes? informes hay, qué publicaciones científicas hay para tratar de diluir esta información, de echar luz? Bueno, pero empecemos, esos estudios, eh, a ver, antes de responderte la pregunta quiero decir esto. Cuando uno maneja este tipo de situaciones, eh, y en lo que es la práctica de la medicina, uno no puede basarse en miedo e hipótesis para tomar decisiones. Uno se tiene que basar en evidencia y, y a través de evidencia científica haciendo cálculos estadísticos y matemáticos a corto y largo plazo para tomar tu decisión. Si vos tenés miedo, no puedes basar tu estrategia en el miedo o en la hipótesis. Vos basás tu Mm, estrategia en evidencia y en proyecciones basadas en tu evidencia. A ver, a mí me puede dar miedo, yo tengo que poner a veces, muchas veces vías centrales a los pacientes, ¿no? A mí me sí, da miedo muchas veces poner vías centrales, pero no por eso ah, dejo de hacerlo, porque sé que la evidencia dice que por más que sea un tratamiento delicado, es mejor para el paciente hacerlo que no hacerlo. ¿Me entendés? ¿No? sí, Pero a mí, sí, sí, como profesional de salud, yo entiendo que me da miedo hacerlo. Bueno, sí. basándose Y en eso, como personal de salud, que además atendés a gente con COVID, en las unidades de terapia intensiva incluso, ¿no? Para que la gente bueno, sepa que estamos hablando con alguien que enfrenta, digamos, a pacientes con COVID. Bueno, ahora sí, sí, seguime ahora contando, sí. ¿no? No, No, no por el miedo, sino en qué nos basamos entonces bueno, para saber mira, cómo actuar. mira, para eso basémonos un poco en estudios más antiguos, ¿no? Porque los estudios más nuevos le dan mucha más fuerza al modelo que Suecia lleva adelante. Pero empecemos con los estudios que se sabían antes. Por ejemplo, los dos profesores, el profesor Axelsson y el profesor Hogberg de la Universidad de Gotemburgo, suecos, habían publicado en el 2020, en 10 de octubre del 2020, una revisión bibliográfica en la revista de medicina sueca, donde dicen, el 10 de octubre del 2020, eh, hace varios meses, Sí, la claro. conclusión de ese estudio es que la transmisión del niño a los adultos es muy inusual. ¿Mm? Eh, Vayamos un poco más, el 6 de agosto del 2020, 6 de agosto del 2020, todavía año lectivo en Argentina. Mm. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Europa, lo que se llama en inglés el European Center for Disease Prevention and Control, ellos publican un reporte técnico 6 de agosto del 2020, donde concluyen de esta forma, que todavía existe incertidumbre sobre el grado en que los niños asintomáticos o levemente sintomáticos transmiten la enfermedad. Ellos te dicen esto. En realidad nosotros nos encontramos que lo hagan, pasándolo al chaqueño, porque ahí preguntaban si yo soy de Chaco, yo soy resistencia a Chaco. Pasándole al chaqueño, en realidad yo no sé si lo hacen o no, pero no vemos que lo hagan. Eso es lo que te está diciendo el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Europa, el 6 de agosto del 2020. Argentina todavía tenía cerradas las escuelas teniendo en cuenta eso. Che, en realidad no sabemos, no creo que pase. ¿Entendés? A ver, Sí. fíjate, el 28 de julio del 2020 el profesor Costas Danis, en un estudio prospectivo de cohort, fíjate lo que hizo el tipo. El tipo Sí. agarró, ¿Sabes que te escucho muy bajito, Cristian? No sé si hay perdón, forma de que te escuche más alto. No sé si te acercándote al micrófono o algo. Te escucho, pero me cuesta un poco. A ver si. mis micrófonos ¿Vos están decís acá, por ser. Ah, ok. Bueno, dale. Igual sí te Eh, escucho. y la gente lo escucha. Ahí Yo calculo comenten que si no lo sí. están escuchando, por favor. No veo que nos hayan dejado de mirar, así que
Yo creo que sí. No, seguí, Er- seguí. No hay ningún problema, Ernesto, dale. ¿escuchás? Bueno, bueno, y entonces este tipo, lo que había hecho el 28 de julio el profesor Costas Danis, em, fue que en una escuela en Francia, una escuela, a esa escuela había ido un niño de 9 años con un resultado positivo de una PCR. Ah, Después podemos hablar si eso significa que el paciente tiene COVID o no. Bueno, pero el niño tenía un resultado positivo de, de PCR, el niño de 9 años. Ese niño estuvo en contacto con otros 102 niños. ¿Eh? Y a ver si te imaginas cuántos de esos 202 niños se contagiaron por ese niño de ninguno. COVID. Ninguno, ninguno. 28 de julio. Llevémoslo más antes. O sea, estamos hablando de 28, 26 de abril, 26 de abril de 2020. Ni siquiera comienzo de año lectivo en Argentina. No, El y acá centro, además estábamos empezando con la primera quincena, no, 26 de abril ya íbamos, ponele, en marzo empezó, bueno, íbamos por la segunda o sí, tercera quincena de cuarentena inicial, digamos. bueno, Estábamos en pleno, es pleno, pleno, pleno confinamiento. exactamente. Y mira, 26 de abril del 2020, el Centro Nacional de Investigación y Vigilancia de Inmunizaciones y de Enfermedades Prevenibles por Vacunas de Australia. ¿Mm? El nombre es más largo en inglés, pero es el Centro Nacional de Investigación y Vigilancia de Inmunizaciones de Enfermedades Prevenibles por Vacunas de Australia. El 26 de abril de 2020 publica un estudio de cohort. El estudio de cohort es un estudio prospectivo también, ¿no? Fíjate lo que hicieron ellos. Ellos habían visto que en una escuela de Australia habían ido 9 alumnos y 9 adultos con una PCR positiva. 9 alumnos y 9 adultos fueron a una escuela en Australia y esos 9 adultos y 9 alumnos tuvieron contacto con 735 estudiantes y 128, y 128 adultos. 9 alumnos, 9 adultos con PCR positiva tuvieron contacto con 735 estudiantes y 128 adultos, que era el personal de la escuela. Solo 2 alumnos se contagiaron, no los adultos, 2 alumnos. Y en el estudio, no pudieron asegurar que fuese en la escuela. ¿Entendés? Entonces, 26 de abril de 2020, una publicación australiana. Australia es un país donde uno puede confiar, ¿no? Sí, sí. Eh, No, y además bastante grande, Matelda, ¿no? El estudio, 700 personas, sí. sí, Matelda preguntaba si están todos en mi página. Están todos en mi página, en cristiandure.com. Están todas en mis páginas los estudios. Y entre paréntesis, hablo despacio porque están todos durmiendo acá arriba. Eh, Claro, sí. No, igual se te ¿Querés escucha, que, se te escucha. querés que sigamos? ¿Querés que sigamos? Sí, Seguimos. sí, sí, Porque, sí, por favor. a ver, yo lo que no entiendo, Verónica, es que estudios que eran publicados a tiempo temprano, donde reforzaban la idea de que no se suspendan las clases, no eran leídos por el personal, o no eran leídos, o, o, o no eran estudiados, o las personas que toman decisiones son incompetentes en la materia, y Sí. ni hablar de corruptas, ¿entendés? Eh, fíjate, fíjate, el 11 de junio del 2020, la Organización Mundial de la Salud escribe una declaración que las personas asintomáticas, esto estaba en la página de la Organización Mundial de la Salud, escribe, las personas asintomáticas tienen mucho menos probabilidades de transmitir el virus que los sintomáticos. Y el 19 de septiembre escriben ellos en su página que la cantidad de brotes sobre el personal docente es limitada. Quiere decir que no hubo, que hay poco brote sobre personal docente, que es limitada. Eh, el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Holanda, un país increíblemente serio,
el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Holanda, el 14 de octubre del 2020, publica un estudio prospectivo de cohort, un estudio de cohort, donde concluye esto. 54 familias. O sea, ellos metieron 54 familias al estudio con 239 participantes. O sea, el total. Concluyen esto. No hay indicación de que un niño menor de 12 años fuera la fuente de contagio dentro de la familia. Vuelvo a decir, no hay indicación que un niño menor de 12 años fuera la fuente de contagio de la familia. 14 de octubre, Argentina todavía podía haber abierto las escuelas por lo menos 2 o 3 meses para esos niños menores de 12 años. Pero yo, a ver, y perdón que por ahí me saco, yo me estoy sacando leyendo todo esto, pero yo estudiando para mi doctorado, trabajando incluso dobles horas, tratando de ser padre y esposo y tratando y jugando al padre. Informando. Sí, Sí, yo tengo tiempo para leer estos estudios y las personas que llevan adelante las estrategias, que reciben dinero para hacerlo, que deberían estar estudiando esto, no lo hacen. La verdad que yo no sí. entiendo. ¿Entendés? Eh, si se corta el vivo en unos minutos es porque lo reinicio de vuelta, es porque mi iPhone tiene una, ¿cómo se dice? Un límite Ah, ok. para asociarme. Bueno, Le pongo un límite porque si no bueno, si quiero se ver el llega a teléfono. cortar, después volveme a mandar la invitación así yo te acepto, Dale, dale, porque dale. cuando te quise buscar no te encontré, así que volveme a mandar. Pero fíjate esto, vamos más temprano. ¿Queréis más temprano? A 2020. ver, 2 de sí. abril. 2 2 de de abril abril. de 2020. Las autoridades de salud pública suecas. Suecia es un país que entrega el Premio Nobel de Medicina. No estamos hablando con cualquier gobierno, ¿no? Acá estamos hablando con gente que sabe. Las autoridades de salud pública suecas, que todo el mundo, que la pueden criticar todo lo que quieran, acá todo el mundo critica, pero el 2 de abril hace un reporte técnico donde concluye esto. Los datos hasta la fecha, porque Suecia no tenía suspendidas las clases. Mm, ¿Entendés? Suecia al 2 de abril era un país común y corriente. ¿Entendés? claro. Y encima todo el mundo la miraba con mucho recelo porque no seguían las recomendaciones de la OMS, entre ellas la Claro, suspensión de de y ponerse la barbijo, nada, nada. El 2 de abril de 2020, Suecia hace un reporte donde puse acá, los datos hasta la fecha indican que la infectividad es baja en niños y en los entornos escolares y que los niños no son la fuerza impulsora de propagación del virus. mirá ¿Entendés? vos. Eh, te puedo seguir leyendo, estos son los estudios que había. Ah, mira, acá hay uno del 20 de mayo del 2020. 20 de mayo. El profesor Stranberg y Gornitsky de Karolinska. Ah, mira. Eh, El instituto donde vos estás, ¿no? el instituto donde yo estoy estudiando y aprendiendo y trabajando, eh, que es, ellos publicaron el 20 de mayo del 2020. Este estudio es importante, ¿sabes por qué? Porque fue una revisión literaria. Lo que ellos agarraron 508 papers, 508 estudios, y estudiaron esos 508 estudios y analizaron esos 508 estudios. Y de esos 508 estudios, estos concluyen esto. 20 de mayo del 2020. Concluyen, los niños no son los principales impulsores, y ellos utilizan esto, no son los principales impulsores de la pandemia. Te estoy hablando de algunos. Ellos encontraron 508, yo encontré menos. Yo puedo seguir buscando y encuentro los 508 seguros, si Pero querés. hicieron un estudio de otros estudios y Claro, encontraron eso. Una vez más, los niños no son los responsables, digamos, en todo caso, de los la impulsores. transmisión a los adultos, ¿no?
Sí, mira, y esto fue publicado en una revista de Inglaterra donde dice que en 52 países, ellos miraron 52 países que habían suspendido clases y que volvieron a las clases, ¿no? En 52 países los casos aumentaron durante las vacaciones académicas. O sea, los niños se habían quedado en la casa, volvieron a las clases y después fueron al- al- a las vacaciones y después volvieron a las escuelas. Sí. Los casos aumentaron cuando esos niños estaban de vacaciones. Y en 6 países, que son España, Israel, Bahrein, Francia, Trinidad y Tobago y Bosnia, tuvieron un aumento significante cuando los niños estaban en las casas en el periodo de vacaciones y no en las escuelas. Eh, no sé qué más quieren, qué más querían para seguir manteniendo a los niños en las casas. No entiendo, no entiendo. Es Ahora, decir que, sí, adelante, adelante. no, pero todo eso yo te estoy hablando que se sabía ya el año pasado, ¿no? ¿Entendés? Claro. Y lo que podemos hacer, mira, si alguno quiere, agarra este estudio de esta revisión literaria del 20 de mayo del 2020 y busca y mira cuáles son los otros 508 estudios. Yo no tengo tiempo para... Claro, claro, claro. Qué bárbaro. Qué, qué interesante esto que nos ¿Estás? contás, Cristian. Sí, 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 nosotros te entonces vemos bien y yo se no te te, escucha bien. yo no tengo tiempo para hacerlo, pero tenés muchísimos más estudios que refuerzan esto, ¿no? Y eso fue el año pasado. Yo te estoy hablando de meses donde uno podría haber hecho, perfecto, 20 de abril 2020. Mira, hasta ahora no vimos que los niños sean culpables de infectividad, mantengámoslos en las escuelas, ¿entendés? Junio, che, vemos que en realidad cuando los niños están en las casas aumentan los casos, sigamos en las escuelas, ¿entendés? Octubre, che, mirá que acá en Australia fueron 18 personas con un test positivo de COVID, o sea, sin síntomas, ¿no? Y no se contagió nadie en la escuela. Así que sigamos con los alumnos en las escuelas, ¿entendés? Claro. Y Y no recordemos, destruir. Cristian, que en Suecia, además de que nunca se suspendieron las clases, nunca para los menores de 12 años y de 12 para arriba en algunas ocasiones para evitar el colapso del transporte público, pero fue poco, digamos, la suspensión de clases que hubo para estas edades. Bueno, ¿sabes lo que también sirvió? Era que muchos maestros se habían enfermado, no solamente de COVID, pero muchos de COVID. Tengamos en cuenta que Suecia sí tuvo primera, segunda ola bastante importante, con muchos internados. Y también y ahora se está hablando de una tercera ola. O sea que lo que nosotros hacemos, lo que yo te hago hincapié son los menores de 12 años y Sí, los chicos de secundaria, ellos pueden tener un síntoma, pueden contagiarte estas cosas, pero sí, entre ellos no les pasa nada. O sea, ellos no. claro. Y acá Lo que la pasa gran es que es pregunta, Vero, interesante porque vos estás hablando de que hubo situaciones en las que empezaba a subir los casos, si se quiere, por COVID, por gripe, todas las enfermedades estacionales, pero no por eso se suspendían las clases, a lo sumo había un reacomodamiento para los mayores. exactamente, Esa era la medida que se tomaba adelante, digamos, no la exactamente. suspensión de las clases. No, ¿Y no, qué no, no. pasaba, Cristian, cuando alguno de estos adultos del aula, digamos, de las clases presenciales, tenía síntomas? Porque ya hemos comprobado por los estudios científicos que los niños no son los que transfieren o los que, Mm, digamos, mm, logran las distintas olas, ¿no? Las nuevas olas del virus. sí, Pero, ¿qué pasa con los adultos? ¿Cómo era el sé que protocolo cuando un adulto tenía síntomas? el adulto ese se queda en la casa y la familia del adulto también. Y a los niños de ese curso, ¿se les hacía test o algo así? No, ¿para qué? Si ellos, por más que se enfermen, no les va a pasar nada. Perdón, perdón, me expresé tan mal en esa oración. Por más que sean portadores del virus, no les va a pasar nada. Porque enfermos no son. Una persona sin síntomas no es un enfermo. Y eso se Claro, entiende, ¿no? La enfermedad es cuando el buen funcionamiento fisiológico del cuerpo se ve alterado, ¿no?
Eso es enfermedad. Ahora, si vos no tenés Entonces, síntomas, puedes ser un portador, pero no sos enfermo. sí, que hay Mm. toda una discusión con ese tema que no me quiero meter ahora porque estamos hablando de los No, tranquila, protocolos, tranquila. Pero pero no bueno, hacen es nada con los difícil, ¿no?, niños. entender que una persona que no tiene síntomas está enferma, es desde el sentido común, No está enferma. no. Desde Claro, el punto de entonces, vista teórico no está enferma. bueno, no está enferma, pero puede contagiar. Pero si no está enferma, cómo contagia? ¿Cómo un asintomático contagia? Me parece que es una discusión más científica, ¿no? Más a nivel muy Sí, alto. es más Pero, alto, sí. mira, yo no soy, vos sabés que a mí Anthony Fauci no me gusta, pero él Mm, dijo que nunca los asintomáticos en la historia de la epidemiología fueron los mm. causantes de los rebrotes en ninguna epidemia. Así que es claro en ese sentido. Y te iba a preguntar, ¿qué pasa con las vacunas y los protocolos con las escuelas en Suecia? Teniendo en cuenta todo lo que me acabas de decir, parece una pregunta estúpida, pero te la tengo que hacer porque aquí estamos con toda esa situación, ¿no? Se tienen que vacunar los docentes, pueden elegir no hacerlo y sin embargo van a poder seguir ejerciendo su tarea como docente. Sí, no pasa nada. No se necesita Bien. hacer nada. El que se quiere Nadie lo vacunar se juzga, vacuna. digamos. El que se quiere vacunar se vacuna y el que no quiere no se vacuna. Este, y respondiéndote también a lo que pasa si el profesor da positivo, eh, y bueno, se queda en la casa, pero los niños siguen yendo a las escuelas. O sea, ¿no? ¿Y qué pasa si vos que sos doctor, ¿no? Si Mm, supongamos que alguno de tus chicos es portador, no mm, enfermo, es portador, mm, y vos mm, después tenés que ir al hospital, ¿cómo sería el mm. protocolo en tu situación? ¿Vos cómo deberías reaccionar profesionalmente si te enterás que sucede esto en tu casa, con tu trabajo, digo, teniendo en cuenta que vas y atendés gente que por ahí tiene el sistema inmunológico más debilitado, etcétera, etcétera? Es que mis niños nunca se van a enterar si son portadores. Mis dos niños nunca, porque si no tienen ningún síntoma, yo no le hago ningún test. ¿Para qué? Claro. Si no contagian. O sea, Y si vos tenés síntomas, si yo tengo síntomas y me hago un test y me da no positivo, que sé cómo es, no si va, tenés síntomas, ¿cómo tenés que me quedo en la reaccionar a casa, eso? me quedo en la Te casa. quedás sin test. ¿No Yo te me quedo en la piden casa. hacerte un test? Si quiero hacérmelo, sí, si no quiero, no. Pero el hospital no te obliga. No. ¿Cómo me van a obligar a En- hacerme un test que no quiero hacer? No, eso Claro, es que esas cosas que yo también irracional. comparto con lógica pura, parece que acá es una locura. Pero Y tengamos en cuenta supongamos, que en el 2018, en el año 2018, si yo estaba engripado, tampoco me iba al hospital. O sea, si yo eh, no me iba a contagiar a mis pacientes de la gripe tampoco. O sea, no sé si me vos explico cuando lo que... trabajás sí, es como si fuese una gripe estacional. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para entender la lógica sueca, ¿no? Se Mm. manejan como si fuese una gripe estacional. Sí, o sea, a ver, si vos tenés síntomas y te da una PCR positiva, te recomiendan que te quedes en la casa. Y ahora recomiendan que tu familia también se quede en la casa. ¿Entendés? Ajá. Pero si no tenés síntomas, no hace falta que te testes tampoco. Y cuando vos estás en el hospital atendiendo a tus pacientes, Sí. ¿utilizan barbijo los médicos? Sí voy a tener pacientes de COVID, sí, sí. Pero ¿Y lo si estás de utilizo porque guardia por otra cuestión? no, no. Ahora en realidad salieron con nadie te puede exigir, pero sí te recomiendan que si vas a estar a una distancia más corta de los 2 metros, te recomienda que lo usen. Que lo Que usen. uses el barbijo. Sí. ¿Y qué otros elementos de protección te recomiendan usar para pacientes con COVID dentro del hospital? No, y yo uso el barbijo y me pongo la visera, ¿no? Así, ¿La de plástico? sí. Pero en realidad, eh, sí, sí, pero nada más que eso. Nosotros, Ujú. a ver, yo estuve en contacto con muchísimos pacientes de COVID, este, trabajo con eso. Mm. Y mis hijos nunca dejaron de ir a las escuelas.
Y eso que claro, el padre trabaja en la primera línea de defensa, por así decirlo. claro, claro. Yo tengo Eh, anticuerpos, sí. y otra pregunta que te quiero hacer, Cristian, es el, allá cuando uno dice que no se va a vacunar, supongamos que vos como personal de la salud decidís no vacunarte, ya Mm. hablamos con los maestros, no hay problema. Veamos ahora con los médicos y los enfermeros, ¿cómo se toma esto en el ámbito, digamos, de tu trabajo, si decidís no vacunarte? Y se respeta. El que quiere se pone y el que no quiere no se pone. Ujú. Ahora hay estudios muy buenos de algunas vacunas. Hay otras vacunas que no tienen estudios tan buenos. Y cada uno, los profesionales, toman la decisión que ellos quieren. Es mi cuerpo. Alguien no me puede obligar a nada. No. Entonces, Eh, no, no hay ¿Y, ningún tipo de... qué vacunas hablan allá, digamos? ¿Cuáles se Nosotros tienen? utilizamos Pfizer y BioNTech y Mm, utilizamos Moderna. Y sí. creo que ahora entra o ya entró AstraZeneca también, por lo que vi. ¿Y si quisieran vacunarse, hay para todos o están también por etapas igual que acá? Por etapas, por Por etapas igual. etapas. Sí. Ujú. Pero te iba a contar lo de los protocolos, mucha gente me preguntó, pero si los niños deberían utilizar barbijos, sí. Sí. Pero creo que ya está más que claro que lo que yo creo, ¿no? Igual tenías vos unos estudios, no sé si los tenés ahí separaditos, que es específicamente de los barbijos en los menores, ¿no? Y fíjate O que digamos en general, el, no sé, a ver. el doctor Henning Bungart, en un ensayo controlado aleatorio, publica el 18 de noviembre del 2020, metió 3.030 participantes en el estudio y concluye esto: las máscaras no reducen tasas de infección. ¿Entendés? Eso es lo que ellos ponen. Siempre estamos Eh, hablando de gente sana, ¿no? Para el que nos sí, escucha, es obvio, para obvio. gente sana, ¿eh? Y lo Sí, que pasa es que acá entra una vez más entra en juego, bueno, pero podés estar enfermo y sos asintomático, pero no está enfermo. vos ya lo aclaraste, que el que tiene síntomas se puede considerar enfermo, y el que no tiene síntomas puede ser portador, pero no está enfermo. Esa es la Exactamente. diferencia. Exactamente, porque si uno va a lo que es la definición de enfermedad, es solamente poner en el Google, en un buscador y leer lo que es enfermedad. Y una persona Mm. sin síntomas es imposible que esté enferma. O sea, Entonces, este estudio dijo que el uso de las mascarillas es un estudio bastante grande, ¿no? ¿Me dijiste cuántas personas? tres ¿Tres mil mil? tres mil treinta. Es Dicen bastante, ¿no? Un máscara. estudio de 3.000 personas es Sí, sí. importante. Nosotros vamos a publicar un estudio con 700 personas, creo, y nos está demandando Claro, mucho trabajo. claro, claro, Pero claro, este claro. dice, las máscaras no reducen tasa de infección. Fíjate que el doctor Colin Hubert, en una revisión médica literaria otra vez, publicada el 6 de julio del 2020, pone: las máscaras no se deberían usar en público. La doctora Mohanna Rakalundran, se llama, publicó en una revista, esta es una pediatra del Parkway East Hospital, que ella no recomienda los N95, que son unos barbijos, unos Sí, tapabocas importantes más en los niños. profesionales. Sí. Sí. El 24 de agosto del 2020, el doctor Shel Turien, en su revisión literaria, publica que las máscaras no se deberían recomendar a los alumnos. A los Eh, alumnos. sí. Eh, bueno, el, el, eh, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, otra vez, en su reporte técnico, eh, publica esto: los niños pequeños son menos susceptibles a la infección, y cuando se infecta conduce con menos frecuencia. Dice que las máscaras no se deberían aplicar en niños pequeños. Te puedo seguir leyendo mucho más. ¿Y qué Eh, pasa entonces con esta otra parte de la comunidad científica que sí recomienda el uso de los barbijos? Hay estudios
que demuestren significativamente que las mascarillas sirven, porque recordemos que tienen sus pros y sus contras, no es gratis usar una mascarilla, por eso hay científicos que no las recomiendan. Pero ¿en qué se Sí, basan estos otros estudios que sí las recomiendan? no, y es una buena pregunta, porque incluso el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, ellos recomiendan mascarilla desde los 2 años en adelante. Y la Organización Mundial de la Salud la recomienda desde los 6 años en adelante, no para Sí, menores de 5. Y yo creo que ellos también se basan en estudios científicos. pero al Ahora, estar divididas las opiniones, entonces, ¿qué tiene que hacer un gobierno no, o un padre? lo que pasa es que esto, esto es lo que me llama muchísimo la atención. Eh, Porque lo que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, lo escribí acá para no olvidarme, ellos ponen que se recomienda la utilización de máscara, pero que no tiene efecto si no se mantienen las distancias. Entonces, si querés tener, de acuerdo a lo que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, no de Europa, si querés tener un buen efecto, vos necesitas la distancia social, no la máscara. ¿Entendés? Es decir, es más Entonces, efectiva la distancia social en todo caso que la máscara, pero volvemos al primer punto, que es que los niños no son fuente de portadores, contagio, no, digamos. y no. Entonces, la verdad que yo te voy a ser sincero, no entiendo exactamente cuál es el objetivo de ellos para ponerle máscara a sus. Pero sí hay estudios que dicen que sí disminuye, ¿entendés? El contagio. Que estén aplicados para niños, no lo sé. ¿Hay O sea que mascarillas yo, para niños? ¿Hay mascarillas especiales para niños? no que yo No. haya visto. ¿No? Qué Y bárbaro. bueno, partiendo de que no, nosotros no lo usamos y no lo vamos a usar. En la casa tampoco. Claro, claro, Este, claro. mis hijos van a Entonces, la escuela común y mira, corriente. leí un comentario de uno de mis seguidores que son unos genios, son todos productores, te digo, además de seguidores son productores, me mandan información que las leo, los leo casi todos los mensajes, mandan muy buena data, Mm, y uno de ellos dijo que en el colegio donde va su hijo, eh, el protocolo indica que no se puede izar la bandera. ¿por qué? Es lo que me preguntaba. No sé, Bueno, no sé por qué hacen esas cosas. No, no. no, me ¿Cuál encantaría es el realmente motivo? leer esos estudios en los que ellos basan estos tipos de decisiones. Eh, Porque vos también ¿Dónde hablabas está? del aspecto psicológico, ¿no? De los niños. Contanos un poco de eso, si leíste estudios que tienen que ver con eso, porque hay que entender Mira que lo el que ser humano publica, no es solo mira lo que, materia física, ¿no? mira lo que publica el doctor, el profesor Harry Saxion, un doctor de finlandés. Él publica esto en su reporte el 26 de octubre del 2020, ya el Finlandia 26 de me octubre. dijiste, ¿no? Ah, es finlandés, sí, Harry Saxion. Publica esto, eh, que pide que no muestren noticia de COVID a los niños. Publica que hubieron 1.000 niños expuestos y que solamente 60 fueron infectados y de que no se sabía si fue en las escuelas. Y que testearon en Finlandia 4.000 niños y solamente 73 dieron positivos, pero ninguno tenía síntomas. Qué bárbaro. Eh, Fíjate lo que dice la la Academia Americana de Pediatría. A ver, Y esto contradice lo que era el CDC, ¿no? Centro de de Control de control de Enfermedades. prevención de las enfermedades, Sí, por las mascarillas, decís vos. sí, no, pero fíjate lo que ellos ponen acá. El 19 de enero del 2021, o sea, hace poco, en un reporte técnico, ellos publican los reportes de 43 estados de Estados Unidos. La mortalidad en niños fue del 0,00% al 0,17%.
pero 12 de esos estados no tuvieron ningún niño muerto. 12. Suecia, De los 12 43 estados, estados, 12 no presentaron muertos. ninguna Y, muerta. y del resto no Niño. llegaron ni siquiera al 0,1, por lo que me acabas de decir. Llegaron al 0,17. 0, O sea, es 0,17. Pero va desde el 0,17. 0,00 al 0,17. Claro, Después claro. puedes hacer mucho más cálculos estadísticos si quieres. Fíjate que yo estoy viendo el día de hoy, lo tengo acá en la computadora, lo que es Suecia. El día de A hoy, ver, Suecia, sin sí, ningún protocolo en las escuelas, con todas las escuelas abiertas y todo lo que ya hablamos. La muerte de 0 a 9 años, los muertos, fueron 7. Y 7. esos 7 tenían otro tipo de enfermedades. O sea, no solamente. Y de 10 a 19 años fueron 3. O sea, 10 personas de 0 a 19 años murieron por, con COVID. No significa, porque acá publican los que le da el testeo positivo. No significa que hayan muerto Claro, de COVID, que ¿no? hayan muerto por COVID. Esto es sobre todo los niños en Suecia, el estudio este, o sea, son las estadísticas de salud Sí, de esto es todos los niños. esto es como el diario Clarín de Suecia. Claro, Esto es lo que publica el claro, Ministerio de claro. Salud de Suecia. Y lo publicaron hace 8 horas. Esto es de ahora. Y para concluir esto que me preguntaste, eh, el doctor Selim Benjamin publicó un estudio donde dice que durante este tiempo aumentó la violencia familiar, intrafamiliar, que el confinamiento tuvo y tiene un impacto negativo en la salud mental de adolescentes. Y él pone así, y me lamento mucho, dice que los datos son aterradores. Utiliza esa palabra, en inglés obviamente. Y la UNICEF publica esto, que esta es una crisis universal y para algunos niños el impacto va a ser de por vida. ¿Mm? Ahora, sigamos hinchando, perdón que utilice esta palabra, sigamos hinchando con ponerle barbijo y separarlos del recreo y dejándolos en la casa y no permitiéndole que isen la bandera a los niños. El impacto, dice, los datos son aterradores y el impacto va a ser de por vida. Eh, Claro. entonces, Y después me personas encantaría. como vos o como yo, o como incluso los que publicaron el artículo de los estudiantes, de 1.900.000 estudiantes en Suecia, que vos me dijiste que uno de sus Sí, autores recibió sí, eh, amenazas. amenazas Sí. por Lo- publicar este estudio. ¿Qué tipo de amenazas recibió? ¿Te contó? Vos lo conocés, ¿no? no, yo no lo conozco personalmente, es el profesor Jonas Ludvigsson, pero también se recibió en el mismo instituto. Y ellos publicaron un reporte en la New England Journal of Medicine, que es la revista Claro. científica de una de las más reconocidas en Inglaterra. Sí, ese estudio yo lo posté en Mm, Twitter y en Instagram con el link. Acá lo replicó el diario La Nación. Por lo menos yo lo saqué Ah, de ahí. Bueno, perfecto. ¿y qué pasó con esta persona? No, y que Suecia tiene 2 millones de niños aproximadamente. Y de esos 2 millones, solamente 15 habían estado en terapia intensiva por este COVID. Sí. Hacer los cálculos, no es tan difícil. Claro, claro. O Y sea, ninguno, 15 de 2 acá dice, millones no es. ninguno y- murió por COVID, el estudio. No, no. Pero a uno de estos autores lo amenazaron. ¿Cómo te enteraste de Al, esto vos? porque salió en la revista médica de Suecia. ¿Y qué Eh, decía de esa qué amenaza? lástima, qué lástima. Estoy casi seguro que la tengo. ¿Querés ¿Querés que la busque? buscarla? Sí, Dame un segundo. buscala, buscala. No te demores mucho, yo aprovecho para saludar a la gente. Es súper interesante, ¿no? Todo lo que estamos conociendo. Y qué lástima que haya personas después que, a quienes tratamos de llevar verdad y tranquilidad, porque son las dos cosas, nos tengamos que estar aguantando mensajes de odio o cosas por el estilo, ¿no? Eh, A ver. Hicieron Acá está, las mira. clases, me faltan en Mira, Mendoza, qué bárbaro. mira, esta es la A ver, revista de Suecia, de medicina sueca, ¿no? Me llegan los números ajá, siempre.
Acá dice que eh, las amenazas, las amenazas y los gritos pueden silenciar a los investigadores. Esa es la denuncia que hace. Y acá hablo, Como la este es el revista profesor, hace eco de esta denuncia y lo pone en su sí, portada, ¿no? este es el profesor Jonas Ludvigson. Esta es la cara de él. Este es el doctor Ah, Jonas mira, Ludvigson. Sí. qué Lo que le bien. pasó a él es que él tuvo que hacer denuncia a la policía porque él puso evidencia científica. La evidencia dice que los niños no mueren por COVID. La evidencia dice que los niños no se contagian. Pero el tipo recibió tanta amenaza que tuvo que reportar a la policía. Acá está publicada en la revista. Y te puedo elegir. Mira, mira. Acá dicen, no eran solo 10, no eran solo 100, eran miles de comentarios abusivos, enojados. Em, Sí, Dice que sí, se sentía como que una pared venía en contra mío, como un tsunami. sí. Y Sí, fíjate porque son personas que van con la verdad, sí, no, sí. Y son fíjate personas acá muy está sensibles, muy honestas. el ¿Qué profesor dice? Claude, el profesor Claude Marcus, que también es de Karolinska. Él dice así, si uno va a permitir que este tipo de grupos eh, fueran los que manejan el debate, esto es peligroso para la vida en todo sentido. Em, por eso yo no discuto con ellos. Eh, o sea, ellos no discuten cuando es un debate así con arrogancia, ¿entendés? Este, acá le dedicaron un montón, le dedicaron un montón de páginas al profesor, ¿entendés? Claro. Y fíjate, la, La la- portada. perdón, la revista médica sueca sale con recomendaciones de cómo nosotros, los investigadores, tenemos que reaccionar ante estas amenazas. Dice, por ¿Y ejemplo, qué no dicen esas respondas. recomendaciones? Por ejemplo, no respondas. Esa es la primera. Contale a tu jefe eh, y que no te lo guardes para vos solos. Mira, Que escribas. Eh, por ejemplo, si alguien te hace una amenaza, escribí cuándo, la hora y la fecha. mm, Por, por si se necesita para una denuncia como prueba policial. para más Sí, adelante, sí. claro. Vos sabés que Mira vos. En Twitter hubo un español que vive acá en Suecia hace 11 años, que me había escrito también, vos quién te crees, yo te voy a agarrar y qué sé yo, ¿viste? Lo primero que hice fue sacar fotos Claro. del Twitter, lo bloqueé y se la mandé a mi jefe. Y me contactaron del instituto, me preguntaron si quería hacer la denuncia policial. Y Mira, no la hice, pero porque la policía los puede rastrear y encontrarlo en la casa. ¿Entendés? Y lo bueno es que este tipo está viviendo, el de este de Twitter está viviendo en Suecia, entonces sí, a este lo podemos agarrar. ¿Entendés? Pero la cantidad de lo que me escribieron de Argentina, mira ¿entendés? vos. Sí, yo te digo Estúpidos, que estúpidos, sí, sí, yo me cansé ¿entendés? de recibir mensajes solo por brindar información que tiene que ver con los confinamientos y las noticias que van de la mano de la lógica, ¿no? Y hay gente que cree que uno atenta contra la vida por, por mostrar esta otra situación. Así Yo que creo que lo que sí, hacemos es estamos tratando de defender la vida, si vamos al caso. Y en este caso estamos tratando de defender a los niños, sobre todo. sí, Que claro, sí, sí. creo Y que para los adultos. sí, No sé allá, pero acá estamos, te digo, la gente está muy cansada de todo lo que ha sido este 2020. Recién ahora empezamos a darnos cuenta. entonces, eh, para ir concluyendo, yo te digo, eh, no sé de dónde salen los protocolos, me podrían mostrar los estudios de dónde los sacan, eh, y, y- y porque yo no los entiendo, no los entiendo. No, Y después una pregunta que tengo a modo de curiosidad.
Yo vi que en Chaco, por ejemplo, están reclamando un aumento para los docentes ahora, para empezar las clases. ¿No tuvieron tiempo todo el 2020 en hacerlo? ¿Tienen que hacerlo Me justamente parece que ahora? no. Parece que No, no. yo no entiendo. Mira, No tuvieron tiempo los del gobierno para, para interactuar con los docentes antes de esto. O sea, ¿por qué justamente ahora? la verdad, Entonces este, se dilata, los niños siguen sufriendo. Y el problema es que el dañar al niño es dañarte a vos mismo, porque en el futuro sos vos el que va a sufrir las consecuencias de estos niños que perdieron todo un año en un país. claro. Y fíjate que ¿Entendés? utilizar toda la estructura estatal para, para informar, desde mi punto de vista, para engañar y asustar, no es lo mismo estar asustado que estar informado. Pero lograron un temor tan grande en la mayoría de los adultos que, como vos recién decías, yo no tengo tiempo de buscar los informes, pero acá hay un montón de informes, los que son responsables deberían buscarlos. Bueno, resulta que al parecer, por lo que acabamos de ver con esta cantidad de evidencia científica que nombraste una por una, es que ellos o se basan en estudios que nosotros no pudimos encontrar, o se basan en el miedo y transmiten ese miedo y son los mismos docentes los que hay que ver ahora cómo se comportan con estos protocolos, ¿no? Los directores de las escuelas que los aceptan. Yo no sé hasta qué punto tienen tanto desconocimiento de esto que estamos hablando, ¿no? Hasta qué punto no son responsables de la situación. Y no, yo lamento un montón. Eh, Se vive otro tipo de realidad que es increíble. Sí, Yo la acá verdad que no entiendo. tengo lo había separado, pero me entró otro mensaje, a ver si lo puedo encontrar. Médicos por la verdad no. Abogados por la verdad, acá está. Para aquellos papás que, mirá vos lo que se está haciendo acá, Cristian, para aquellos papás que entienden la situación que nosotros estamos hablando y que les preocupa cómo vayan a empezar las clases los chicos con estos protocolos, Médicos por la Verdad hizo una carta de ejemplo, digamos, que sirve para presentar en el colegio. Dice, ¿tus hijos van al colegio? ¿Estás de acuerdo con los protocolos educativos impuestos? Bueno, si no estás de acuerdo, mandás esta carta tenés que poner tu DNI, tenés que poner los datos de tu nene, y la carta empieza diciendo, de mi consideración, que el suscripto se encuentra a cargo de la menor, DNI, que concurría, qué sé yo, los datos del maestro, que en fecha concurrió el establecimiento a inscribir al menor a mi cargo para el curso del correspondiente ciclo lectivo y fue informado por los empleados de la institución que la condición sine qua non para cursar era que debía colocarse un trozo de tela en sus vías respiratorias que cubrían la mitad de su rostro y cumplimentar un protocolo ridículo y deshumanizante, caso contrario no se le permitiría la entrada al establecimiento ni recibir las clases presenciales, violando gravemente sus derechos y garantías constitucionales. Y además, la carta sigue. Entiendo que el cumplimiento de esta medida obedece a una orden impartida desde el Ministerio de Educación y que si hubiese presentado una nota solicitando cuál es el fundamento jurídico por el cual se violan gravemente los derechos constitucionales del menor, usted, refiriéndose a los directivos del colegio, en su calidad de director del instituto, me hubiese citado dicha normativa. Por ello, y a los fines de evitarle hacer perder el tiempo, es que me adelanto y le informo que la medida que usted obedece y acata sin cuestionar es ilegal por los siguientes fundamentos. Y ahí analiza todos los fundamentos, que no son muchos, si quieren los leo, pero es una carta modelo para aquellos papás que entienden que se están violentando los derechos del niño. Bueno, los fundamentos son prohibir el acceso a la educación, que prohibir el acceso a la educación es inconstitucional, nada puede estar por encima de nuestra Constitución Nacional y más aún si se viola el artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna.
Ningún decreto puede impedir el acceso a la educación de un menor y se estaría violando el artículo 14 y el artículo 75, incisos 17, 18, etcétera, etcétera. Todos ellos por un grave delito, ¿no? Por no permitir la educación. Imposición de protocolo. Imponerle a un menor como condición para ser educado la utilización de un pedazo de tela en la cara que le dificulte la normal respiración es un atentado psicológico y físico contra ellos, lo cual constituye delito de lesa humanidad por violar el artículo 6 del Estatuto de Roma, que se encuentra incorporado a nuestra Constitución Nacional a través del artículo 75. Y después tiene más detalles, pero no quiero hacerlo tan largo. Habla de, pero al menos ya tenemos un precedente de la juez de garantías de la provincia de Mendoza, que es la doctora Alejandra Mauricio, en la causa 49.912/20, que al parecer esta mujer, ellos dicen que como el Poder Judicial está amordazado, no existe la avalancha de sentencias que deberían existir, pero que todo esto se va a terminar, dice la carta, y esta clase de delitos no prescriben, es decir, de todo lo que se lo acusa el docente, que termina acatando un protocolo que viola todos estos aspectos, en este caso de la Constitución y de acuerdos internacionales. Y que al parecer ya hay un antecedente en una jueza de Mendoza que posiblemente haya dictaminado a favor de alguien que pueda igual mandar a su niño aunque no use el barbijo. Bueno, también la Unión de Abogados de la Verdad inició una denuncia penal contra todo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Comisión de Expertos y Laboratorios por los delitos de genocidio, terrorismo, traición a la patria y la implementación de estos DNU con todos los números. Las leyes de obediencia debida y punto final fueron decretadas nulas. Y dice la carta que en definitiva aquel docente o director que acate esta imposición de un protocolo teniendo en cuenta esta visión, ¿no? desde la ley, va a ser también responsable y puede llegar a tener consecuencias legales. Esta es una carta modelo que publicó Abogados por la Verdad acá en la Argentina para aquellos padres que entienden que de todo lo que estamos hablando, que tiene consecuencias psicológicas, no solo físicas para los niños, ¿no? Mirá vos, en lo que hay que perder el tiempo, digo. Qué triste tener que llegar hasta ese tipo Sí. de, Y que además de- los pocos papás que entienden la cuestión como la estamos planteando, hasta parece que se están enfrentando al resto de los padres, que esto hay que decirlo también. Hay una gran mayoría que no ve esta situación como una imposición ni como una violación de libertades o de derechos humanos. Y esa es una realidad. y bueno, había mucha gente que apoyaba a Hitler también, ¿no? Sí, pero es una realidad, ¿no? Por Es eso te digo, una... había mucha gente que estaba de acuerdo con lo que Hitler hacía, si vamos a caso. Sí, Y era yo no Hitler. sé qué... Sí, yo no sé qué pueden hacer estos papás. Esta es una salida, digamos, pero he estado hablando con algunos a través de chats en privado y se sienten muy solos, ¿viste? La mayoría de los padres no ven ni siquiera las consecuencias psicológicas de hacerle creer a los chicos que pueden ser los causantes de que el abuelo se enferme y se muera. Mirá vos el miedo que les han inculcado. Yo creo que lo más importante acá es que la gente entienda que no hay que tener miedo. O sea, Hay no que estar tengan miedo de que informado. el niño, sí, sí, no tengan miedo de que el niño vaya a la escuela, no tengan miedo de que el niño sea niño y juegue, no tengan miedo, porque no le va a Sí. pasar nada. Pero además, Cristian, yo Mm, fui de vacaciones hace poco, están todos en la playa jugando entre sí, ellos, arman sí, grupos, juegan a la pelota, juegan en el agua, sí, sin, no hay un solo barbijo. Playas argentinas, las sí, plazas están llenas de niños. ¿Vos te pensás que los juegos los desinfectan? Están ahí, como siempre sí, estuvieron, no hay sí, ni un solo personal de ningún municipio, que me parece bien, porque no es necesario.
No es necesario que Sí, no, no. desinfecten nada y todos los chicos Claro. jugando sin barbijo, todos juntos, abrazados. Claro, el problema era, bueno, pero ¿qué va a pasar con la transmisión a los adultos? Bueno, quedó demostrado por estos informes que presentaste que ellos no representan riesgo para enfermar a los adultos. Entonces, ya está. Sí. Ojalá haya un cambio Qué bárbaro. y una apertura de los ojos, Sí, ¿no? De las claro que personas. sí. Mm, mm. Qué bárbaro. Me pasó y ya te dejo tranquilo porque sé que es tarde allá. Eh, y además por ahí ya se nos corta, ¿no? Porque son las 19, en cualquier momento se nos corta el vivo. No, mejor lo Mm, dejamos acá. Así que dale, no quiero que se corte. Bueno, Cris, te dejo un beso dale. muy grande y mil gracias. Y recordá tu página web para que todos busquen estos estudios científicos ahí mismo. Sí, 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 es cristiandure.com y a medida que tenga tiempo voy subiendo cosas. cristiandure.com. Así de Sí, sí, a bueno, medida voy que a tenga tratar de tiempo voy cerrar subiendo. este Mm, vivo y guardarlo, a dale, ver si me sale. Así que bueno, muchas gracias, Cris. Un beso. gracias, Gracias Vero. a Un beso. todos por haber estado Chao, ahí, ¿eh? Chao, chao. hasta luego. Igual no sé cómo cerrar esto, así que chao, chao.